Muy buenas a todos, amantes de la tinta, yo soy Guru, como siempre, de vuelta acá en Ojo con la Tinta, porque ya, la verdad, ya tocaba. Yo sé que estuve un poquito afuera, estuve por ahí parrandeando, un poquito más al norte, ¿cierto? Por ahí, en Valladolid y sus alrededores, pero bueno, ya estamos de vuelta para entregarle otro videito de Lorcana. ¿Y qué voy a entregar el día de hoy? Bueno, sé que entre comillas me perdí todo lo que fue el release de las cartas de Reigns of Jafar, que es el set número 8, pero no quería hacer menos y entregar un poquito, ya como salieron todas las cartas, entregar algunos decks que se puedan ver para, valga la redundancia, la season número 8. Hay algunos que voy a mostrar que son un poquito más locura, un poquito más jugados, con unos colores un poquito medio extraños. Y yo diría que ya los últimos dos, un par de decks que a mí por lo menos quiero testear. Ya a mí me gustaría jugar. Los quiero testear para ver si ya puedo dar un poco más de cara, ¿cierto? En esta Season número 8, la nueva. Recuerden que aún no termina la Season 7. De hecho, quedan ya los últimos Championships esta semana. Porque ya la próxima empiezan todo lo que sería el release, las presentaciones, etc. Entonces, está muy interesante. Quiero entregarle esta información a estos decks. Y de seguro ya cuando los puedan probar los canitos, más de alguno se puede llevar algún susto. Pero bueno. Así que no me alargo más con la intro, ya les presento los decks, los vamos a analizar para ver qué nos puede brindar, traer y recomendar lo que sería la Season número 8, Reigns of Jafar, que ya se avecina en una semanita más. ¡Ey! Antes que continuemos con el video les tengo que recordar este pedazo de torneo que no se pueden olvidar, no pueden no asistir. Estoy hablando del 4K Enchanted Showdown de los buenos amigos de los Lucky Dimers, en compañía de Franza Gaming, por supuesto. ¿Y por qué les digo? Que es tremendo evento. O sea, miren los premios, miren el cartel, está increíble. Ya se han vendido bastantes plazas. Aún quedan cupos. Así que si tú no estás inscrito, ¿qué estás esperando? Va a ser un tremendo torneo. Además, no solamente va a ser el mejor de dos y van a haber una gran cantidad de jugadores, sino que también vamos a estar jugando con la edición número 8. O sea, van a haber cosas muy entretenidas. Y también invitamos a alguna sorpresa, algunos sustos que pueden pasar por ahí. Y de seguro ganar muchos premios. Además, si no quieres jugar el torneo, el evento principal, también tenemos eventos paralelos. Y por supuesto, una transmisión totalmente oficial del torneo, que será casteado por, ¿qué más que yo? Sí, señores y señores, Guru de Ojo con la Tinta. Estaremos ahí casteando este tremendo eventazo. No se lo pueden perder, ya lo saben, están más que avisados. Aún quedan cupos. Le dejaré, como siempre, el link en la descripción para que puedan pinchar y para que puedan hablar directamente al teléfono que les colocaré ahí para que se puedan inscribir. Los que aún están dudosos, no dudes, venga y inscríbase. Va a estar buenísimo, pero buenísimo, buenardo. Bueno, y vamos a comenzar hablando por uno que quizás se está sospechando que pueda aparecer con las famosas ilusiones. Ya lo habíamos visto en la edición número 7, en la que nos encontramos ahora, que habían salido algunas cartas, pero esta misma edición número 8 nos trae cartas bastante interesantes que podamos decir, bueno, podemos crear algún deck ilusión, vamos a ver. Pues acá lo tengo, acá les traigo alguna idea para que tomen nota por si lo quieren probar. Bueno, y partimos, ¿cierto? Analizando lo que sería, bueno, obviamente los que serían los coste 1, Charnada que nunca puede fallar para el robo, al igual que Diablo. Y tendríamos esta carta que es de las nuevas, ¿cierto? Que es el guardia, que es al final un 1-4 que cuesta por 1, pero que tiene el vanish y por ende es una ilusión. Tenemos también lo que sería Raya, que al final es un 3-3 por 2, que anda bien, que también tiene vanish. Cartas que no pueden faltar obviamente en estos colores, que es Calhoun, para poder evitar, ¿cierto? Y frenar lo que sería lo agro, además de ganar bastante lore con ello. Y obviamente salidas rápidas con Smee. Bueno, tenemos que pensar que este deck obviamente es más agro, por supuesto. Salidas con Smee, con la Giant Cobra, que también es una ilusión que, recordemos, descarta una carta, ganados de lore. Madame Mim, que también son cartas obviamente defensivas, al igual de lo que va a ser el Merlin Crab, unas 3 copias. Peter Pan, que anda muy bien el Peter Pan, la verdad. Y lo tengo posicionado en este deck porque, si bien no hay tanto de vacío, sí nos ayuda a combatir un poquito como le da a Rush, no solamente a las cosas vacías, sino a otras criaturas que nos pueden causar muchos problemas estando en la mesa. Entonces, 3 copias está bien. El Pit, que obviamente tenemos que evitar, ¿cierto? Evitar que no nos dañen, por ejemplo, como puede ser alguna Steel Song o alguna Ira, etcétera. Todas cartas que frenen un poquito las acciones siempre vienen bien. Y además en estos colores es imposible que si tú juegas con Steel no juegues Speed.
Si no juegas Pit estás loco. Tienes que jugar Pit sí o sí. Y obviamente tenemos los genios, que obviamente es un motor de robo, es un 2-4 que tiene evasivo además, que nos ayuda obviamente al Peter Pan. Y dentro, por último, de las últimas ilusiones tenemos a Yago, que es brutal, es bastante bueno. De hecho, algunos en algún momento postearon en España que costaba 10 euros cada Yago. Tiene su precio ahora sí, porque se está jugando. Y yo por lo menos los colocaría acá con 4 copias. Y porque anda bien evasivo, hace buena combi con Peter Pan, ya lo habrán visto en distintos decks con estos colores. Y las inclusiones para que este deck por último tenga un poquito más de sinergia en cuanto a las ilusiones son por supuesto este Jafar, que finalmente durante el turno del oponente, si es que alguna ilusión es vanillada, pues en vez de irse al descarte se va a tu mano, lo cual está bastante bien por 4-1-2-4 que lorea por 2. Pero esta es la carta que me dio razones de por qué crear este deck, ¿cierto? Por qué traerle y mostrarle esto, porque es el Jafar nuevo. Por 5-4-4, lorea de 3. O sea, es tremendo, lorea mucho. Y es cada vez que cuestea, tú puedes robar una carta. Si la descartas y es una ilusión, la juegas gratis. O sea, brutal, brutal. Está muy, pero muy, muy buena. De hecho, yo vi esta carta y dije, por eso voy a hacer un mazo de ilusiones. Voy a hacer un mazo de ilusiones y acá está. Y obviamente, de las canciones de lo poquito, porque se juega finalmente 54 criaturas, y de lo que sería obviamente canciones tenemos que tener algún removie y también un poquito de motor de robo por si nos llega a faltar. O sea, dentro de todo el deck está bastante interesante. Hay que jugar un poquito jugándose con las ilusiones. Es verdad que quizá, lo había dicho al principio en la introducción, que en esta Season 7 puede ser que no brille tanto, pero hay que tenerle un poco de ojo para lo que sería el post-rote, ¿ya? Es verdad que sí hay cartas muy importantes que se van, pero las ilusiones pueden aparecer, o sea, pues se pueden quedar, pueden haber cosas bastante interesantes que se van a ir quedando y no está mal el deck de las ilusiones. Así que acá se lo dejo dentro de todo y también obviamente en la descripción le dejaré el link para que lo puedan ir chequeando. Y ya es que yo sé que van a decir, gente, es que yo quiero continuar pero es que desde la Season 7, antes que saliera la Season 7, estoy que no, que ahora sí, que Challenger. Bueno, se los traigo de nuevo. Efectivamente, un Ruby Steel Challenger. Pero modificado, con cosas con nuevas cartas de esta Season que dije, bueno, cada vez se está armando más estos colores, este arquetipo más Challenger, ¿no? Ya lo habíamos visto en la Season 7 con la entrada de Mulan, con la entrada de Mushu por fin, que uno se ilusionaba. Pero ahora de a poco me ilusiona un poco más, un poquito más. Y ya les muestro lo que sería la versión mejorada, ¿no? De esta Ruby Steel Challenger para la Season número 8. Que tendría obviamente las famosas Mulan, tanto de la Season 4 y la Season 7. El Robin Hood que no puede fallar como Drops 1. La Calhoun como siempre. El Doc de lo que sería de motor de robo. Smith cuando tiene salidas rápidas. Y dentro de las cartas nuevas, ¿cierto? Tenemos este Mushu, o sea, otro Muchito. Que por 3 y un 2-3 que lorea por 1, pero lo importante es que cuando se gira le da rush a otra criatura. Entonces, al final dice, bueno, la carta no es tan buena, sí puede ser, pero es porque ya les voy a mostrar un poquito dónde va la sinergia. Bueno, ya lo tendrán contemplado, ¿no? Como es Challenger, por ahí, carta que bajes, lo gira le das rush, pegas y hace un poquito de la magia, ¿no? Obviamente el Shere Khan, que cada vez que gana un challenge va ganando uno de lore, que lo habíamos visto en deck anteriores. Moana 4-3 con evasivo, porque cada vez que este carácter challengea le da más 3 de fuerza a otra criatura. Entonces hace buena sinergia, además evasivo, nos ayuda un poquito a quitarnos esos bichos evasivos, obviamente, los Genie y quizá otro bicho, ¿no? Lo que sería Muchito, que lo habíamos visto en la Season 7, este Mushu que le da a cada vez que challengeas, tus criaturas tienen resist más 2. Y cada vez que vanishes a otra criatura, ganas 2 de lore. Un poquito lo que hace el bueno de Robin Hood, que cuando gana un challenge, pues ganas 2 de lore. Obviamente esta Mulan, que también nos ayuda, obviamente, como te jugamos 4 Mulan, puedes shiftearla lo más antes posible, ¿cierto? Y al final ser como un poquito barremesa, ¿no? Nos ayuda un poquito, especialmente quizás duelos que son muy bicheros, como puede ser por ejemplo los Charnadó, como puede ser los Steel Song a priori, entonces está bastante bien. Y les dije que la inclusión del Mushu pequeño era para poder shiftear ¿no? Porque al final tenemos Mushu de 3, este Mushu de 4 por el shifteo y el Mushu de 5. ¿Y qué hace este famoso
Mushu de 4, ¿cierto? Cada vez que tú juegues un carácter, le da Rush, Reckless, and evasivo. Entonces, al final, claro, si no te sale, ¿cierto? El Mushu, pero lo puedes, cuando, en el mejor de los casos, ¿cierto? Que lo baja a turno 4 shifteado, ya todas las criaturas que bajes van a tener esta habilidad hasta el final del turno. Entonces, mantiene esa sinergia de lo que es el Challenger en estos colores. Entonces, bastante bien, es una adición y además lorea por 2. Y obviamente la de la Season 7, que lo habíamos dicho, la Mulan, que también se shiftea por 5 evasivo. Y cada vez que challengeas a otras y ganas, esta criatura puede challengear a criaturas que están enderezadas. Otras de las inclusiones, por supuesto, de esta Season 8 para este deck es esta carta que es Light Diffuse. Yo sé que algunos dirán, no me parece tan buena, pero pensando en la sinergia de ser Challenger o de simplemente questear, por 1 puedes llegar a pensar que si tienes muchas criaturas giradas, puedes pegar bastante, 3 o 4 inclusive, y estamos hablando por un coste 1, o sea, por 1 pegar esa cantidad de daño está bastante bien. Yo lo encuentro bastante interesante, más con lo que había dicho de este Mushu que se gira, le da raya a otra criatura, entonces como que por ahí. Por último, si ya tienes 3 cartas giradas por 1 pegar 3, está buenísimo, ¿ya? Obviamente Brawl para quitarnos obviamente las criaturas de removal. Y otra carta que está interesante, de hecho ya lo veo con mucho ojo, de hecho acá le ponen que tiene un precio exorbitante porque la carta me parece muy pero muy buena, que es por 3, si no tienes carta en tu mano, robas hasta tener 3 cartas. O sea, si no tienes cartas en la mano, es un motor de robo que le faltaba un poquito a este Ruby Steel Challenger. Entonces, digamos que no tienes cartas en la mano, justo robas esto, pagas 3, robas 3 cartas. En caso de que, por ejemplo, tengas 2 cartas, las juegas y te quedas con una, pues nada, tienes que descartar hasta que finalmente la juegas, descartas esa carta que tenía en la mano y al final robas 3. O sea, está brutal. Esta carta es demasiado buena. Si la ven, cómprenla pronto, no le crean mucho a estos precios que salen acá. Véanlo en Card Market, apenas la vean, cómprenla, porque es una carta que se va a jugar obviamente en los agros. En todos los agros que tengan Steel, esta carta yo creo que debería jugarse. Puede ser alguna excepción a Steel Song, por supuesto, por ahora, pero ya post-rote, esta carta se va a jugar sí o sí, así que ténganle ojo. Y obviamente nunca puede faltar este otro removal. Entonces tenemos bastante removal, tenemos un motor de robo y además tenemos las inclusiones de estos Mushu, que me ilusiona. Así que cada vez que le muestro este deck, ilusiona a algunos no me tienen pero ninguna fe, pero yo debo decir que en algún torneo interesante vi a un Red Steel Challenger por ahí. Le fue horrible, pero ahí está. Puede ser que ya con esto se pueda armar alguna cosita, pero yo le tengo un poco más de fe post-rote, ¿ya? Así que atento a esas cartas que vimos, como ese removal por 1 y lo que sería el motor de robo por 3. Así que atento por lo menos a esas cartas. Y por supuesto, si tengo que seguir vendiendo humo y categorías de colores que estaban en el olvido, estoy hablando de este Emerald Rubí. Pero no damage ni nada, sino que uno agro, muy agro, un poquito medio jugando con el evasivo. Bueno, ahí les voy a mostrar un poquito ya el deck como lo están viendo. Que obviamente tienes que jugar los mejores drops de turno 1, que son el Merfolk, que hace mucho daño, el Pegasus, que tiene evasivo. Obviamente juegas con la Gogotomago, Sirhis, para cortar un poquito lo que serían los evasivos en primeros turnos, o simplemente la Gogotomago para finalizar un match. No hay nada mejor que pegarle, no sé, 8 a Charnabó, jugar Gogotomago y ganar 8 de lore. Ahí la dejo, por ejemplo. No digo porque yo no la he hecho, pero bueno. Es muy buena la Gogotomago por ahora, está bien. Úrsula, que obviamente en este arquetipo, en estos colores, es un poquito, entre comillas, el removal. Para quitarte esas canciones que molestan. Luminator es una carta muy buena. De hecho, no sé, nadie la tenía mucho en cuenta. Ahora se empezó a jugar en diferentes decks como el Red Purple evasivo, porque hace mucho daño. Ese uno de fuerza a todas tus criaturas hace mucho daño. Kit que no puede faltar también para bouncear, para bajarle un poco el tempo a la partida, la velocidad que diga. El Prince Philip, que al final tiene guard de un 3-2 que lorea por 2, que anda bastante bien. Creo que una carta que quizás te digan, bueno, ¿y esta carta existía? Bueno, sigue siendo evasiva, un 2-1. Y que si tú la juegas al final por 6, ¿cierto? Vanilleas un personaje dañado. Por ahí no un removal muy conveniente, pero por último, si la juegas en curva, es un 2-1 con evasivo que lorea de 2. No está tan mal.
La Sisu, que sería por 3, que obviamente lo haría por 2, ya todos saben lo que hace. Y lo que sería el amiguito que un poquito me motivó a hacer este deck, que sería el Fidget, que son 2-3, que lo haría por 2, que se vacío, que cada vez que este carácter cuestea le da evasivo hasta el próximo turno a otra criatura. Entonces es como al final es un agro bien evasivo, Y dentro de las inclusiones de esta season me encuentro este Flame Rider que cuando lo leí dije, me gusta, está interesante, me gusta. Es por 4-1-4, cuestea, o sea, lorea que diga de 3, está buenísimo. Entonces, cada vez que es challengeado, el oponente tiene que descartar una carta, ¿cierto? Si no lo hace, tú ganas 2 de lorea. O sea, tienes que matarla de una, porque matarlo cada vez que le hace challenge se dispara esta habilidad. Entonces, está genial. O sea, imagínate que le pegan 2 y el oponente tiene, para poder matarlo, y tiene que disparar 2 veces la habilidad. ¿Te imaginas que no quiere descartar nunca? Ganas 4 de lore. Porque sí. Y más además, si es que llega a cuestear y gana esos 3 de lore, pues mejor. Una carta que parece muy interesante. Y otra carta que me parece interesante de esta season número 8, que ayuda como un arquetipo agro, es esta, la otra gadget, que es una 3-2, que finalmente cuesta por 2. Y cuando entra, si es que el oponente tiene más cartas en tu mano, que tú en la mano, ¿cierto? Robas una carta. Un pequeño motor de robo que al final va curviando, ¿no? Obviamente tengo que jugar los Pegasos grandes para que tenga un poquito de sentido el Pegaso evasivo. Y obviamente unas 3 Sisu que no pueden faltar, ¿eh? Por ahí quizás deberían ser 2. Algunos me dirán, no, debería, con 2 basta, pero nunca estaba mal jugar, shiftearte por 6 una Sisu, ¿no? Y por lo menos en lo que sería motor de robo y removal, obviamente tenemos removal lo que sería el Brawl. Porque no estaríamos quedando cortos, ¿cierto? Con el único removal de Scrog, que no es un buen removal. Igual tenemos que pensar que es un mazo que va muy para adelante, pero Brawl nunca puede faltar en este tipo de colores. Y obviamente de motor de robo tenemos Improvise y lo que sería el Strike God Match. Que al final son cartas que te van dando un poquito de robo, un poquito de sinergia para lo que sería este deck bastante agro. Una apuesta bastante interesante para que vuelvan estos colores. Insisto que está muy perdido, ¿no? Hace mucho tiempo. Por ahí algunos postulaban estos colores con el damage, con la queen. Aún faltan cartas, creo yo. Me animé un poco, pero no me gusta tanto el deck de damage. Y algunos decían descarte por esta nueva carta que la voy a mostrar acá. Que sale Milo, creo que sale Milo, que descarta y va en estos colores. O sea, va en rojo y verde. Lo que me llamó bastante la atención. ¿Querrán cambiarlo? Ni idea. Y ya pasando a lo sabroso, esto que yo digo, estos decks me motivan. Estos decks que lo armé con un poquito más cariño, ¿cierto? Y si se dan cuenta, todas las líneas agro. Ya no me pidan más cosas, por lo menos en lo innovador, ¿cierto? Ya después me daré más tiempo, es que de verdad no me da la vida, para crear decks quizás más min-range control. Difícil, no soy tan bueno para crear deck control. Min-range sí que puedo. Lo que se me da más fácil es lo que serían estos arquetipos agro. Y tenemos a este deck, a estos colores bastante interesantes, que ya, bueno, ya se ve, ya se asoma la carta que les quiero mostrar. Y lo que me motivó un poquito a crear este deck es finalmente la Amatista Zafiro agro, ya con obviamente las Daisy Duck, con el Basil que tiene este support, que tiene esta carta de inclusión de la nueva, que es Wake, que me parece una carta muy, pero muy buena. Muy buena, porque es por 2-2-3, lorea por 1. Y finalmente, cuando cuesteas tu próximo personaje, te cuesta uno menos. Estamos hablando de que haces turno 1 Daisy, por ejemplo, turno 2 Way, cuesteas con ambos, ¿no? Después. Y con 3 tintas puedes bajar un montón de cosas. O sea, te puede costar uno el Piglet, te puede costar uno la Lilo, te puede costar nada un Basil y así. O sea, vas bajando rápidamente la mano y por eso es un motor para el agro, pero brutal. Muy brutal. Otra carta que, bueno, Lilo ya la mencioné, que nunca puede faltar. Otra carta que está bastante interesante sería el Ludwig Bomb Break, que al final tú dices, bueno, pero ¿por qué va esta carta en un agro? Bueno, porque este arquetipo de colores no tiene un o sea, no tiene removal propiamente tal. A ver, sí tiene removal, ¿cierto? El que mata a una criatura de fuerza más de 5, pero a lo que voy es que no tiene iras, no tiene como para lidiar con tantas cosas, ¿no? Entonces, esta carta cuando la sacaron, yo dije genial, porque al final pagas 2 en 1/1 que cuestea, la bajas, le mira la mano
al rival y le quitas una carta que no sea un carácter. O sea, básicamente te quitas el removal, ¿no? Te quitas el removal que va en contra de ti y además aprovechas de verle la mano. Y esta carta, cuando es vanillada, además se te va al tintero. O sea, bastante bien. Una carta buenísima, lo encuentro genial. Es verdad que yo quería una carta así para Blue Steel, ¿eh? Los colores de mes se lo equivocaron Ravensburger, yo la quería para Blue Steel, pero bueno, ya la tenemos acá. Y continuando después, obviamente las peleas que nos pueden fallar. Obviamente lo que sería la Ana. Igual estoy dudando un poco porque tampoco es que tenemos tantos héroes ahora que lo analizo, de hecho acá en vivo con ustedes. Tenemos obviamente la Croix de Vil, que en tu turno gana evasivo para sacarnos obviamente lo que serían los diablos y cosas que molestan. Y obviamente al Duke, ¿cierto? Que al final tiene Ward, lorea por 2, también es bastante cheap. Y como se fijan hay mucho coste 2, entonces hace mucho juego el güey de cuesteando que por ejemplo en turno 3 puedes bajarte un Piglet y te puedes bajar otro de coste 2, por ejemplo. O te puedes bajar un Donald Duck y no sé, algún coste 1. Entonces el güey está muy interesante. Obviamente que tienes que jugar los Donald Duck porque van el Body Ward. La Alice que también hace el arquetipo con el Hero y porque también da Ward. Las Wendy que son Ward y el Su porque ya lo verán que es bastante interesante e importante. Obviamente tiene que estar la Rapunzel, además que tus criaturas tienen bastante cuerpo para aguantar, entonces puede hacer muchos juegos, ¿cierto? La misma Ana, por eso, además de poder cuestear de 2, tiene un buen cuerpo que puede hacer el juego con la Rapunzel. El Sven, que hay un poquito mi duda, Sven anda bien porque también quieres enderezar, quieres cuidar a tus personajes, pero una buena inclusión yo encuentro para coste 4. Y lo que sería Minnie Mouse, que está bastante bien, que al final es un removal con pies, ¿cierto? Que tiene además este Body Ward. Y que al final vanillea también lo que sería una criatura de fuerza 5. O sea, tendrán que entender que estas cartas que tienen support hacen objetivo. Pueden hacer objetivo al oponente también a una criatura y después puedes jugar algún removal. Como ven tenemos también support de Basil que daría 2 de fuerza, pero la que daría más sería la Wendy en este caso, ¿ya? También tenemos lo que sería el Thunderbolt, que al final es un buen Body Ward. Finalmente estas cartas son... Estos son flex, especialmente el Thunderbolt puede ser bastante flex. Simplemente se pueden cambiar por otras cartas, ya lo iré testeando. Este es un deck que por lo menos quiero testear bastante. Y el Baymax, que la Baymax jugada siempre tiene que estar. Y bueno, decía lo del Supo porque ya, ok, me equivoqué con decir que no tenía tanto removal. Tiene un pequeño removal que podría, obviamente, el World Great Criminal Mind. Que ahí hay que pensar si por 3 o por 4, pensando en lo que sería las cartas con support, ¿no? Puede ser que ahí podamos agregar una que otra carta con support que también haga esa sinergia, ¿no? Y obviamente el Bar of Necessities, que al final hace lo mismo que este querido personaje, ¿cierto? Pero lo puedes ir cantando. O sea, imagínate, tienes no quieres cuestear, ya le descarta una carta o algún removal, tenía otro. Bueno, al otro turno, si es que no te lo baja, le canta esa canción y le quitas el otro. Y obviamente para terminar lo que serían las edificaciones, las Magdag Minor, que tienen que ir sí o sí en un arquetipo bastante agro. Como les digo, un deck que a mí me gusta mucho, yo quiero testear. A mí me parece un deck bastante interesante con inclusiones de, como digo, de la nueva edición, que puede ser Way, que puede ser Ludwig von Drake, que le pueden dar un poco más de vida a estos colores, ¿no? Sí sé que hay unas cartas medias flex, como puede ser el Thunderbolt, por ahí que se puedan ir cortando. Algo que me digan, bueno, es que no juegas tanto héroes, como que Ana no tiene mucha sinergia. Quizás colocar un poquito más de costes de turno 1, de drop turno 1, porque estamos muy cortos, ¿cierto? Con 6 drops de turno 1. Pues ahí hay que ir un poquito jugando y viendo qué tal, pero por lo menos ya este es el primer acercamiento que les entrego a ustedes para que digan, bueno, estos colores medio revivieron con esta edición. Y si no reviven con esta, ya lo digo que para el rote, ¿cierto? Que aún queda un montón, no piensen que es pronto, queda un montón aún. Se puede ver, me llama mucho la atención estos colores y yo por lo menos lo voy a ir testeando, ¿ya? Así que para que se haga una idea, puede ser que hagamos algún envío, alguna cosita con esto cuando salga. Puede ser, ahí me voy a motivar y hacer quizá algún livecito jugando este deck, ¿ya? Y bueno, y si no juego el deck anterior, puede ser que juegue. Es que, a ver, de este están hablando todos porque a mí me parece que va a ser un deck que la va a romper. Pues que ahora cada vez mejora más este deck. O sea, desde que salió ya estaba ok, ya empezó. Cada vez, por lo menos en los Championship Store, se ha visto bastante bien. Ha ganado un par, ha hecho buenos tops.
Y es el Chernadog, ¿cierto? Aún estamos sobreviviendo, aún estamos en lo que sería en la Season número 8. Obviamente que ya todos saben más o menos los que tienen de los Drop 1, pero se agrega cambiando la ley de anterior, ¿cierto? Por esta que al final gana 1 de fuerza. Cada vez que juega un carácter gana 1 de fuerza por ese turno, ¿no? Entonces cuando tiene más de 3 de fuerza, lorea por 3. O sea, es brutal tirarlo turno. Imagínate, turno 1 esto, vas tranquilo, vas loreando, pero ya en turno 3 te bajas 3 bichos de una y ya te lorea de 3. Está bastante brutal. Obviamente las Piglets que se mantienen, las Gogotomago para quitarte las cosas de vacío y obviamente hacer esa interacción de que si quieres cerrar un match, a veces tienen muy dañados los bichos del oponente, pues Gogotomago por 4 y ganas bastante lore. Obviamente el Tram, que es una carta con muchos recursos, especialmente para quitarte bichos, ¿no? Cuando tienes muchos bichitos en mesa y tienes a Nala, pones 3 bichos, baja a Tram, le das más 4 de fuerza y te quitas bastantes bichos. Lo que sería un poquito de removal, versátil como la Úrsula, los Donald Duck como Bodyguard que andan bastante bien. Y yo quería ya llegar a estas cartas. Es que esta carta, gente, si ven esta carta, cómprenla como sea. Compren, porque esta carta no solamente se va a jugar en esta. De hecho, hasta lo pensé en el deck anterior y dije, oh, bueno, si es tan buena, ¿por qué no lo jugaste en el deck anterior? Es verdad, es una posible inclusión. Recuerda que estoy que estoy creando, que estoy viendo. Esta carta me parece excelente, excelente los colores. Incluso no sé si tanto para Steel Song por ahora, pero para este deck cae, pero de cajón, ¿no? Cae, pero de cajón porque al final es un 3 tintable, 2-2, lorea por 2 y cuando entra bajas un coste 2 gratis. Es un cartonazo. De hecho acá le ponen este precio que yo creo que hasta es que esta carta es muy, pero muy buena. De hecho ya estoy pensando, como digo, para el deck anterior también incluirla. Obviamente también continúas con los Ki, con la Rapunzel y otra inclusión del set. Por eso digo, en el set 8 agregaron mucho alimento, mucha comida para los perritos. Y que está Jog, que finalmente si tú lo juegas y tienes 3 o más caracteres, o sea, tienes 3 además de él, por supuesto, ganas 2 de lore. O sea, es como la cobra, ¿no? Descarta una carta y ganas 2 de lore. Bueno, si tienes 3 criaturas y juegas esta, pues ganas 2 de lore. Así de simple, puedes cerrar un game, a veces ni siquiera cuesteando, ¿no? Una inclusión que me hace bastante interesante. Obviamente las Lady que ya lo veíamos anteriormente, el Cri que nos sirve también, disculpen, nos sirven también para lo que sería combatir con los bichos. Y otra inclusión, Another One inclusión, porque esta carta me parece genial. Genial, pero no mega hiper espectacular, no le va a poner tanto tinta a la cosa. Pero me parece una gran carta, y lo digo en serio. Sé que un 2-8, sé que se muere con un Brawl, todo lo que ustedes quieran. Pero es una carta que al final es un Tram que se shiftea por 4. Recordemos que tengo el Tram de 2. Y que si cada vez que muera un carácter en el turno del oponente, tú robas una carta. O sea, imagínate que no te lo matan. Juegas el Tram. Tienes todos tus bichos girados porque lo loreaste. Y estás a punto, ponte, de ganar. Y el oponente está obligado a matarte tus bichos. ¿Qué hace? ¿Te mata los bichos? Perfecto. Por cada bicho que tú matas, yo gano una cartita. Robo una cartita. En el peor de los casos, que ya robes 2 cartas, por ejemplo, ya es tremendo. Y para acá hablar del otro Tramp que ya lo teníamos, cierto, en el radar de este deck. Y obviamente la carta que le da un poquito el nombre a la combinación de Chernadog. Porque está este querido Chernadog que hace mucha sinergia ya cuando se van muriendo las criaturas. Pues también bajarlo como recurso. Es verdad que quitamos a la Isma, que nos hace descartar, que hace un poquito ese juego de filtrar la mano. Pero la verdad es que con la inclusión del nuevo Tramp, del Jog, de la nueva Lady por 3 y de la otra Lady por 1, la verdad que está muy bien. Esto, como digo, puede ser bastante flex. Puedes jugar también la Lady anterior, ¿no? La 1-2 que si tiene un Tramp, lorea de 2. Ahí es variable, pero yo creo que así como está esta, me parece increíble. Ya me parece increíble este deck. Junto con el anterior, lo voy a testear, pero a muerte, ¿eh? Este deck me parece muy entretenido. Con la inclusión está muy poderoso. Y post-rote, gente, este deck sigue más o menos vivo. Ya, ok, no tiene el Chernabog, pero da igual, tiene un montón de cartas que igual nos va a ir sirviendo, ¿sabes? O sea, sé que hay piedras media angulares que se nos van, pero se va a poder seguir jugando. O sea, se va a reemplazar algunos
algunos drops y todo, pero seguirá siendo un deck bastante, pero bastante potente. Así que, ojito, ojito, ahí al Charnata. Uf, y como vieron mi gente, tremendo videito que les traigo con varios decks. Unos me dirán, bueno, medio meme, otros, oye, de nuevo, el Rubí Steel, ¿hasta cuándo? Suéltelo, amigo. Ya está bien. Hay que entregar un poquito de todo, pero ya se acordarán de mí cuando vean los famosos, ¿cierto? Los últimos decks que hablamos que están tan buenos. Yo lo voy a testear, como digo, voy a ver si me animo, a hacer un live ya. Hay que pegarse un live jugando un ratico, ¿no? Jugando por lo menos estos decks a ver cómo nos va. Para ahí que me diga, oye, así no se juega el deck. Oye, ¿por qué no metes esto o lo otro? Oye, no me gustó esto. No se preocupen, gente, que yo en la cajita de la descripción les dejaré todos los decks para que le echen un vistazo. Para que digan, ¿saben qué me gusta? Oye, no, me gustaría que cambiaras esto, que cambiaras lo otro. Todo es libre. Recuerden que este canal está para el debate, para que comenten todo lo que sería el juego competitivo. Porque todos estos decks, dentro de todo, que algunos son más fantasía que otros, son decks para la Season 8 para que podamos competir. Yo al menos voy a testear algunos. Yo sé que lo más fácil es que yo les dé una lista de Steel Zone con 1 o 2 cambios, que también lo pienso hacer, pero ya cuando me dé un poquito más la vida, traerle algún Purple Steel Minrage, a algunos cambios de Steel Zone, que son los decks un poquito que más juego. Por ahí algunos de mi team que de seguro ya con el Red Blue o Purple sí que van a sacar algunas cositas, pero también las estaremos comentando. Por ahora yo me voy a despedir, como siempre, muy agradecido, y like, comentar y todo. La verdad es que todo me viene bien. Lo importante es que se informe, que comente, eso es lo que me interesa, y creamos más comunidad competitiva. Y recuerden, no olviden el torneito del 7 de junio, que ahí estaremos casteando para todos ustedes, trayendo este pedazo de evento. Así que no me alargo más, ya está, nos despedimos, que estén muy bien. Yo soy Guru de Ojo con la Tinta, recuérdenlo, y nos vemos en otro videito. Adiós, bless.